romanos. Mientras que ahora Él, ya con haber resucitado, el poder de la resurrección le dio al Señor Jesús la autoridad para decirles que no era solamente para librarlos en el aspecto humano, sino del pecado, de la vieja naturaleza, para introducirlos al reino que el Señor les estaba explicando. ¿Quién más? Sabemos que antes él los discipuló, pero él no había muerto. Y ahora, en estos 40 días, ya él los adiestra, los discipula, pero bajo la base ya de un Cristo resucitado, bajo el poder de su resurrección. A ver, ampliémoslo por ahí. Dice aquí en el texto, dice que se les apareció con muchas pruebas indubitables. Entonces, al modelarles nuevamente, ahora durante 40 días ya no era en la misma dimensión en que lo hizo antes de la resurrección, y ahora fue diferente, no solo en el modelarles de cómo estaba él y qué había pasado, sino también para darles a entender el reino y lo que tenían que establecer ellos. Si nosotros notamos para acá, encontramos que a Jesús se le llamaba Señor, pero que no se le reconocía su señorío. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis las cosas que yo os mando? Miraban a Jesús como Señor, pero volvemos otra vez. ¿Qué significa señorío? Gobierno. Y todo lo que hacían, lo hacían ¿por qué razón? Lo hacían porque lo miraban como Señor, pero no significaba que estuvieran ¿qué? Bajo gobierno. ¿Por qué no podía haber gobierno? Porque lo que nos entra al reino de Dios, ya hablando del paquete completo, ¿cuál es? El nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que nos entra? No a reconocer a Jesús como Señor, sino al señorío. ¿Qué es lo que nos mete al gobierno? El nuevo nacimiento. Por eso es que ahora les habla ya de un gobierno, pero de un gobierno de un Cristo que fue declarado, ¿qué cosa? Señor de señores, ¿verdad? Que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ¿cuándo le fue dado? Después de que resucitó. Porque el nuevo nacimiento no podía existir antes. Nuevo nacimiento solo existió desde el momento en que Cristo resucitó. ¿Por qué razón? Porque el nuevo nacimiento, ¿qué significa? Morir, sepultado y resucitado. Y eso solo podía pasar ¿de qué? Después de la cruz. Por eso era que la gente, y aquí incluso tenemos, aquí es de tomar la cruz, mientras que aquí es, ¿qué cosa? Estar crucificado, que es diferente. Aquí es llevar un instrumento llamado cruz, pero aquí es tener una actitud de sometimiento al Señor, que eso me implica estar crucificado juntamente con Cristo. Aquí ya no es llevar la cruz. Aquí es, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la gran diferencia. No es una media diferencia, sino hay una gran diferencia entre este discipulado y este discipulado. Si nosotros lo notamos, cuando Jesús envía a sus discípulos, aquí los envía ¿qué?
sanar enfermos. Echar fuera demonios. ¿Cómo se le llamaría todo eso? A poner en práctica, digamos. Sí, pero ¿cómo se le llamaría eso? La gran comisión, por ahí va. Práctica. Que vayan a hacer las manifestaciones de Dios, voy a ponerlo así para ser más fácil. Pero aquí los envía ¿a qué? Ya con autoridad A establecer. a establecer el reino de Dios. A ir Ir y hacer a hacer ¿qué cosa? discípulos. Ya no tanto milagros, o sea, el énfasis aquí no es milagros, el énfasis aquí es milagros, solo por poner un ejemplo. No es que lo dejen de hacer, sino aquí el énfasis es ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos, porque los discípulos a este nivel del reino de Dios solo se podían hacer después de la cruz, a este nivel del reino de Dios. Porque es que después del que resucita es que da la orden ir y hacer discípulos. ¿Por qué no se los dijo eso antes? Antes los mandó a predicar, pero no que No quisieran discípulos. no hacer discípulos. Porque cuando Él resucitó, el Señor le dio la autoridad. Porque discípulo solo es alguien que ha muerto, sepultado y resucitado. Por eso es que les habla del bautismo y les habla de ser enseñados en todo aquello que Él ha mandado. Este discipulado es para eso. Pero ese discipulado no podía ser ¿qué? Antes. ¿Por qué razón? Porque no tenían su genética, mientras estos discípulos es gente con la genética del Señor. Por eso es que le habla a Nicodemo, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Pero qué pasó con Nicodemo? Ahora uno diría, pero ¿y qué le pasó a Jesús de hablarle de algo que no se podía hacer? Porque le habló de algo que no lo podía hacer, ni podía pasar. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto, ni había resucitado. No podía nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué le dijo qué cosa? Que había que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque para Jesús ya era un hecho que iba a ocurrir eso. Por eso en el 5 donde dice que no naciere del agua y del espíritu. ¿Ya? Porque era cuando ya tenía que nacer después de la muerte de Cristo. Sí, pero ¿por qué se lo dijo a Nicodemo? Porque él conocía el diseño, él sabía lo que realmente lo iba a introducir al reino, y no era puramente un aspecto de tener seguidores o de seguir a alguien que se llamaba Señor, sino que Aquí era seguidor, pero aquí es discípulo real. Un discípulo aquí era un seguidor, pero aquí un discípulo es que uno que está en Cristo y Cristo está en él. Es la expresión del Padre. Ahora, entonces, ¿por qué le dijo a Nicodemo? Porque si no se lo hubiera dicho a Nicodemo, nosotros no supiéramos que hay que nacer de nuevo, pues. Por ejemplo, Amós 9:11 dice que hay que restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué fue que los apóstoles, cuando habla aquí, por ejemplo, en Hechos 15, Jacobo cuando habla ahí y menciona de la restauración del tabernáculo de David, ¿por qué lo menciona? estaba en el diseño. Y Porque ya había sido, ¿qué dicho, cosa? Ya había sido dicho. El Señor lo dejó ahí como una revelación de ¿qué? De algo que ¿qué? tenía que hacerse. Que iba a pasar, y para el Señor ya estaba pasando debido a que Él ya iba en el proceso de ¿qué? De ejecutar, de que fuese ejecutado en Él la muerte y resurrección de su persona. Él ya había sido crucificado antes de todas las cosas. En el proyecto de Dios, no en la acción. Él lo miraba ya como ¿qué? Como un hecho.
Pero viene a Nicodemo y ¿qué hace? A Nicodemo le da la revelación, pero ¿qué pasó? ¿No la entendió? ¿Y por qué no la entendió? Primero porque él la entendió intelectualmente, naturalmente. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Segundo, ¿por qué no la entendió? Porque no podía darse. Pero entonces, ¿por qué se lo dijo? Porque de esa manera es que nosotros hoy sabemos que hay que nacer de nuevo. Y que el nacer de nuevo nos mete ¿a qué cosa? Al señorío. No trae el reino de Dios porque el reino de Dios está, sino es a mí, es a usted al que ¿qué? Nos mete al reino de Dios. Ahora, por esa razón es que no, esta clase de discipulado después de la cruz es un discipulado totalmente ¿qué? Diferente al discipulado seguidor, llamémosle así. Porque aquí era de seguir, pero aquí es de vivir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí ya no es de seguir, aquí ya es de qué. Ese seguimiento, ¿qué implica aquí? Ser y de estar en Cristo. Por eso dice, habla Cristo de la importancia de estar en Él. Y Pablo menciona mucho sobre la importancia de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque este discipulado es aquí. El problema es cuando volvemos a lo mismo, cuando queremos vivir bajo este discipulado de ser un seguidor, lo queremos vivir en esta época. Y es entonces donde estamos, ¿qué? Fallando. ¿Por qué razón? Porque solo estamos formando seguidores de Cristo, pero no ¿qué? No discípulos de Jesucristo. Que esté bajo el gobierno de Dios. Para muestra un botón, hagamos una revisión de ahora que lleguemos a la iglesia este fin de semana y veamos cuántos están bajo gobierno de Dios. Se nos va a ir la vida. Posible que nos dé casi un ataque del corazón, un infarto. Y lo que vamos a dar cuenta es que está pasando esto aquí. Y lo que hemos estado haciendo son seguidores de Cristo, pero no ¿qué cosa? Gente bajo el gobierno de Dios. Por eso es que tenemos que hacer una revisión, pero también una ¿qué? Ver un diagnóstico del estado de nuestras ovejas, del estado de las ovejas, del estado de la iglesia, para quitar ese ¿qué? Ese antes y poner ¿qué cosa? El ahora, y ajustarnos al diseño de lo que ahora es un discípulo del reino de Dios. ¿Qué cosa podemos comentar respecto a esto? En el antes era un esfuerzo humano, en el ahora es por naturaleza. En esto es puro esfuerzo, pero en este es naturaleza. Esa es la gran diferencia. O sea, sí hay diferencias muy radicales, muy ¿qué? Muy extremas. Por eso es que esto no funciona aquí, porque esto es por naturaleza. ¿Y por qué es por naturaleza? Porque es por nacimiento de nuevo. Porque aquí se entra el reino de Dios. Y déjenme explicarles esto. Nadie va a entrar al reino de Dios ni va a vivir bajo el gobierno de Dios si sigue viviendo en el gobierno de la carne. Porque la carne no se sujeta, dice, a la ley de Dios. No puede. Por eso es que en este caso no podía existir, ¿qué cosa? Un discipulado de esta manera antes de la cruz. Por eso es que el Señor viene y habla, identifica esta clase de discipulado de gobierno, de reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora los nacidos de nuevo, esos sí pueden, ¿qué cosa? Estar en el gobierno de Dios. Pero el que vive en la carne, el que no es transformado, no puede, ¿qué cosa?
estar ni vivir en el gobierno de Dios. ¿Por qué no puede vivir en el gobierno de Dios? Porque no ha nacido de nuevo, y el viejo hombre, ¿qué va a pasar? No se sujeta a la ley de Dios. Se va a seguir manifestando. Entonces se va a seguir manifestando. No sé si estamos viendo las diferencias bien marcadas. Ahí no entraría la palabra que, no sé si fue Jesús que dijo que hacían prosélitos. Prosélito era un seguidor, pero solo lo hacíamos como que se siguiera. Pero estos discípulos serán un seguidores. Ajá. Prosélito es más que todo sí es seguidor, pero es como solo un fanático. Exacto. Pero ellos no eran fanáticos, pues. Vaya. Ahora, el problema fue, y vuelvo a hablar de Pedrito, es que Pedro no transicionó, sino Pedro trasladó esta forma, pero no esto. Esta forma de discipulado aquí. Por eso cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come, ¿qué? Señor, pero sin esto, yo no lo voy a hacer. Bueno, entonces, ¿por qué le llamo Señor? Lo voy a hablar más personal o más directo, mejor. Si no, grabemos nuestras oraciones. ¿Cómo empezamos a orar? Seamos francos, a ver, ¿cómo oramos? Por ahí vamos. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor. ¿Y qué más? Sí, pero ¿qué seguimos orando? Te pido que me ayudes, que me guardes, que me protejas, que este día se vea bendecido, que este día sea, ¿qué más? Sigamos. Bendice a mi mamá, bendice a mi tía. No es cierto. Entonces le estamos llamando Señor, pero ¿qué cosa? Quien realmente está señoreando somos nosotros. Cuida la casa, Señor, tú sabes que me voy a la reunión del cuerpo ministerial, así que cuida, Señor, dejamos cerrado con llave, mi esposa se va a quedar, Señor, le dejo doble llave para que no salga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todavía en la fecha de hoy, estamos viviendo bajo esta dimensión de Señor, pero el señorío lo tenemos nosotros. Porque no hemos transicionado al estilo Pedro. Pedro le llamaba Señor y predicaba el señorío de Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él lo sabía, pero en su experiencia, ¿qué pasó? No, en el momento ¿qué? De rajar ocote. En el momento de ¿qué más? De expresar su naturaleza nueva, lo que menos expresó fue esto. En otras palabras, no, Señor, yo no lo voy a hacer, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Y eso qué le importaba a él? Si el Señor le estaba diciendo que comiera. Fíjese la diferencia entre Pedro y Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en relación a Isaac? Toma tu hijo, tu único hijo, ¿y qué? Ofrécemelo ¿Y qué? en el monte que yo te diré. Y sacrifícalo. Miren pues la diferencia. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham reconoció gobierno, reconoció señorío. Se levantó de mañana. Él bien se hubiera puesto a pensar al estilo Pedro. ¿Qué cosa? Señor, pero eso que me estás diciendo es un acto pagano. Porque era un acto pagano de los babilónicos y de toda esa gente. Solo los paganos matan.
Y era, si uno lo ve sin la fe, el Señor lo estaba llevando a cometer un acto que pagano, a cometer un asesinato. Si lo vemos así en frío. Pero él no, él dijo, No cuestionó. ahí está el punto. Él incluso creyó que aunque lo matara, el Señor lo iba a levantar dentro de los muertos. Esa es la gran diferencia entre Pedro y Abraham. Mientras que viene Pedro y razona, no, Señor, yo no he comido eso jamás, ni lo voy a hacer. Al punto que le habla una segunda vez y le habla una tercera vez y lo mismo. Y después encontramos en Gálatas que seguía judaizando después de 20, 25 años todavía. ¿Cambió? No. ¿Era Señor? Sí. Le llamó Señor. ¿Pero qué? Sin esta transición de qué? Sin este cambio. Ya es tiempo que nosotros como discípulos del reino transicionemos y nos sometamos a qué cosa, a esta nueva etapa, porque hay una dimensión totalmente diferente a la que Dios quiere llevarnos y a vivir. Que ya no sea Él, ¿qué cosa? El que nos sirve, sino que sea nosotros el que le sirvamos a Él. Que ya otra vez que vengamos al cuerpo ministerial nos dejamos cuide a la casa, Señor, ahora que voy de viaje, que este carro se porte bien, Señor, que los frenos no me fallen, que el clutch tampoco, que no le falla el clutch, ¿verdad? Pues me refiero al carro. Y una serie de cosas que le decimos a Él. Entonces, no, que ya cambie nuestra actitud a partir de hoy. Y que sepamos que transicionemos. ¿Qué significa transicionar? Que entremos al cambio, pero al cambio no que nosotros estamos haciendo, al cambio que ya fue hecho por el Señor. Porque puedo transicionar a mi cambio, pero eso sigo siendo ¿qué cosa? El mismo. Sencillamente aquí es un discipulado de acuerdo al reino de Dios, pero bajo las reglas de qué cosa, del nuevo nacimiento. Y solo el nacido de nuevo puede entrar al gobierno de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa? Ahora hablábamos en la conferencia anterior sobre que el discípulo del reino, ¿qué hace? ¿Qué hizo Ananías? ¿O qué le pasó a Ananías? ¿Oyó la voz de quién? Del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Tuvo visión. ¿Qué más? Siguió directrices. ¿Qué otra cosa? Hizo exactamente lo que Hizo exactamente lo que Dios le dijo, o sea, obedeció. No alteró la revelación. No se dejó llevar por las circunstancias. No mejoró el diseño. Ahora nosotros podríamos decir, híjoles, ¿y ahora entonces con nosotros qué? Si yo nunca he oído al Señor. ¿Y ahora entonces qué? Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que el Señor nos está llevando a esta clase de discipulado. Y vamos a tener discípulos. Y se los voy a decir así con franqueza. A partir de hoy, discípulos que van a estar naciendo de nuevo y nuevos discípulos que van a entrar en esto.
Pero eso no significa que nosotros nos vamos a quedar o a sentir que incómodos. Pero tampoco es para que nos sintamos cómodos. ¿Qué hizo, por ejemplo, Jesús? Para que el Padre le hablara, por ejemplo. Y tuviera guía del Espíritu para escoger los 12. ¿Qué dice que hizo primero? Fue a orar. Es que como el Señor no me ha hablado, pues bueno, entonces, no, a mí no me habla el Señor. Sí, pero ¿cuánto le busca? A mí el Señor ni me ha revelado nada, usted miren. Yo solo lo que encuentro para mi mensaje ahí bajo de internet y mire ya, de estudio, pero no de revelación. No, aquí no actuó bajo estudio, aquí actuó bajo revelación. Apóstol, si todo eso nos ha dicho el Señor desde las directrices de identidad, eso dice que tengamos comunión con el Señor, que leamos la palabra de Dios, que vaya incrementándose nuestro tiempo de oración. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es que yo no puedo hablar ¿con quién? Voy a hablar aquí con Moisés otra vez. Yo no puedo hablar con Moisés, ni ver a Moisés, ¿y qué? Si no nos buscamos. Es que Él no me busca. Es que Dios no me ha hablado. Mire, cuando Dios me hable, yo le voy a avisar. Sí, pero ¿qué está haciendo para que esas circunstancias se den? Para que se produzcan. Entonces, Dios va a obrar y Él va a meter a Misión Cristiana del Calvario bajo su diseño, no nuevo, sino bajo el diseño que Él estableció. Ahora, ¿qué significa eso? Que nosotros no nos vamos a quedar atrás, pero ¿qué tenemos que hacer? Meternos a buscar al Señor, a relacionarnos con Él. ¿A qué? A vivir en esta dimensión, para que nosotros también que empecemos a oír, ¿qué cosa? La voz de Dios. Empecemos a ver a Dios, empecemos a tener revelaciones. Hermanos, es que la revelación no es solo, en mi caso, la revelación es para toda Misión Cristiana del Calvario. Todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario debemos de tener revelación de Dios. Gracias por los amenes. Amén. Todo, ¿qué? Voy a usar el nombre de otra misión. Todo líder de una misión siempre quiere él tener sola la revelación. Pero aquí, cuando decimos que vamos a tener todos revelación, no las queremos tener. Dios nos ha llamado como discípulos para tener la revelación y la guía del Espíritu, cada uno de nosotros. Amén. Ahora hay una revelación que tiene que ver con fundamento, con base, con seguimiento, pero hay una revelación que tiene que ver con directrices que Él nos va a estar dando. Estas no las podemos cambiar. Si alguien viene y me dice a mí, fíjese que Dios me dijo que hiciera esto y esto, pero se sale de este fundamento que es Cristo, no es de Dios. Pero otra cosa es que Él nos dé directrices. Anda a la calle derecha y te ve allá, ora por tal hermano, ora por fulano de tal, haz esto, haz el otro. Ahí no está estableciendo fundamento. Ahí ¿qué estableció? Directrices, pero fue una revelación. Sal de tu tierra y de tu parentela, pues, y otras directrices. Entonces tenemos que diferenciar la revelación que es fundamento a la revelación que es, ¿qué cosa? Directrices. Estas no las puede cambiar nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No porque ayune 40 días esto va a cambiar. No porque ayune 100 días esto va a cambiar. Esto no va a cambiar nunca, ni va a cambiar porque yo cambie. Cambia hacia otra cosa. Dios no va a cambiar sus planes que Él ya dijo desde antes de la fundación del mundo por causa mía. Sencillamente este fundamento es, como dijéramos, es irrevocable. ¿Qué otra cosa? Es firme. Es firme, es eterno, es único, por eso esto no puede cambiar.
Por eso es que si alguien me viene con otra revelación sobre fundamento, definitivamente no, pues no se puede hacer. Aunque se parezca a Cristo o aunque aparentemente nos hable de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo entonces? No es tanto propiciar, porque tampoco es yoga, y que yo me ponga así como... Trance. No es eso. A ver si el Señor me habla. Y poner mi mente en blanco. Eso no es yoga, hermanos. Esta relación que el Señor está estableciendo con sus discípulos es una relación normal y natural. Es una relación, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, normal, natural. ¿Qué más? Sí, pero no es mística. ¿No es qué? De reino. Es una relación de reino, pues. Espontánea. Espontánea, natural. Oramos, gloria a Dios. Pero ¿en qué momento el Señor le dijo a Jesús sobre los discípulos que tenía que nombrar? Sí, oró, pero después de que oró fue que hizo eso. Nosotros cuando estamos orando queremos que ahí nos hable. Si nos habla, gloria a Dios. Pero a veces nos puede hablar una hora después, 5 días después, tantos días después. Ahí es donde nos cuesta manejar, porque hemos metido el hablar de Dios hacia nosotros en un patrón. Dios me va a hablar solo cuando ore. No es así. Dios nos va a hablar en cualquier momento, pues. Cuando Él quiera, cuando Él desea, porque es gobierno. Cuando Él, ¿qué? Cuando Él decida hablarnos, Él nos habla. Natural. Nos habla donde quiera. Donde quiera que estemos. Es su soberanía. En su soberanía. Llegó a hablar con Abraham los tres, fíjese. Y hasta fueron a comer, ¿va? Se invitaron, se autoinvitaron, pues. ¿va? Se menciona en los libros de grupos y discipulados que el discipulador es exitoso por su relación. Por su relación con el Señor. El punto no es que Dios me hable, el punto es mi relación con el Señor. Entonces, por causa de esa relación con el Señor, es que Él me va a hablar. Santiago dice, apóstol, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, la ventaja es que este nuevo discípulo, de este discipulado que el Señor está estableciendo en su reino, es un discípulo que entra desde ya con una relación perfecta con el Señor, una relación preciosa con Dios. Porque es un discípulo que entra con gobierno. Y por eso es que los discípulos que están entregándose al Señor últimamente están entrando en una dimensión muy diferente a como nosotros entramos. A nosotros nos enseñaron que al principio el primer amor y luego pruebas. Ya le va a venir la prueba. Espérese, ya le va a venir la prueba, ahí va a ver. Una escuela no solo vieja, sino de viejadas, pues, mala. Y por eso nos enseñaron a sufrir y a padecer. Y algunos hemos pasado esas pruebas y nunca se han terminado. ¿Por qué? No, este discípulo está entrando ¿a qué? A una vida ¿de qué? De gobierno, donde la escritura se cumple en aquel versículo de Pedro que dice ¿qué cosa? Que nos hizo reyes y sacerdotes para ¿qué es? Para Dios su Padre, pero también nos habla que somos un pueblo, ¿qué cosa? Escogido, real sacerdocio, gente, ¿qué cosa? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa eso? Que Él nos compró. Sí, comprado, pero ¿qué más? ¿Cómo entonces me voy a sentir? Estos discípulos hoy, ¿cómo están entrando? Se sienten que parte de... Reconociendo gobierno.
reconociendo gobierno. Si hoy los discípulos que están naciendo ya parecen pastores, hombre. Con una revelación tremenda, un entendimiento exagerado y una apertura en entender el gobierno de Dios y en entender las directrices de Dios y servir a Dios con una pasión exagerada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que esto es lo que está haciendo y estará haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que establecer ¿qué cosa? Una relación perfecta con el Señor y preciosa, y el Señor nos va a empezar a hablar sobre cosas de estas. Amén. Amén. O sea, sí necesitamos buscar a Dios, sí necesitamos estar en su presencia, sí necesitamos estar en esa atmósfera de gloria y del poder de Jesucristo. Y estar en su presencia no es solo estar orando. ¿Qué dijo Elías? En cuya presencia de Dios estoy, dijo, y no estaba ni orando ni nada. Pero él permanecía en esa atmósfera de gloria y de presencia de Dios. Que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis, ¿qué dice? En mí. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid Lo que todo pasa es que pedimos de todo, pero sin permanecer en él. Y por eso es que nos falta todo. Ahora, qué importante es entonces esto, el que nosotros podamos desarrollar esta relación con el Señor plena y que no necesitamos estar orando, pero seguimos en la presencia de Dios. Estamos conectados con Él. Dice que Felipe iba en el camino, el Espíritu le habló para que hablara. Iba caminando y ahí le habló en el camino, pues no estaba orando. Pero nosotros la estructura religiosa, ¿qué nos dice? ¿Quiere que Dios te hable? Anda a orar. Solo en el servicio. Cuando él iba caminando y ahí el Espíritu Santo, ¿qué dice? Le habló. ¿Cómo estaba Gedeón cuando el ángel se le apareció? No estaba orando. Atormentado por los ladrones estaba. Trabajando. Por eso es que hay que trabajar para que Dios le hable. Estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Limpiando. No por haragán le habló Dios, sino porque estaba trabajando. Lo que menos estaba haciendo Gedeón, ¿qué era? Orar. Pero ahí viene el Señor y le habla. Josué, cuando iba en el camino, ¿qué pasó? Se encuentra con uno por ahí, le dice, y vio a uno del ejército, lo vio puro soldado. ¿Eres de los nuestros o eres de los otros? Y dice que era el ángel del Señor y le adoró. ¿Qué significa? Que era el Señor. ¿Y cómo? ¿Dónde estaba él? Iba caminando y se encuentra ahí. Esa es la clase de relación que Dios quiere con nosotros. Una relación que es natural, normal, por ser discípulos de Jesucristo. Y la vamos a tener. Y sí, déjenme decirle que no nos sorprenda ni nos asuste que los nuevos discípulos que están naciendo en el Señor entren en esa dimensión. ¿Por qué razón? Es que yo no la he pasado a usted, pero esa es escuela vieja que nosotros hemos tenido. La van a pasar ellos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya está actuando dentro de ese propósito y plan del Señor en esta nueva etapa y en esta nueva dimensión que ha metido a Misión Cristiana del Calvario. Pero tampoco nos quiere dejar atrás a nosotros. Que nos quedemos decepcionados y solo llorando, ¿qué? Lamentos. Llorando a Saúl, como estaba Samuel. ¿Qué significa eso? Que estaba llorando, ¿qué cosa? Un pasado.
yo no puedo, yo nunca he oído la voz de Dios, a mí nunca me ha hablado, a mí, ya eso se termina ahora. Que empecemos bajo una relación gloriosa y perfecta en Cristo Jesús. ¿Un comentario sobre esto? Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Ahí está el punto. Y para eso nos está hablando de esto. Necesitamos ocuparnos del Espíritu. Ocuparse del Espíritu, porque el que se ocupa del Espíritu, ¿qué dice? Cosecha Cosecha El espíritu. del Espíritu. Estar más sueltos para obedecer y hacer lo que el Señor dice que hagamos. Por ejemplo, el discípulo, ya dice que fue y hizo lo que el Espíritu le dijo. No sé si le dijo que lo bautizara, pero ahí dice que lo bautizó. Ajá, Sí. Lo metió al reino. ¿Qué otra cosa? Apóstol Esteban, Felipe vivió 13 experiencias, por decir algo, simultáneas. Dice que un ángel le habló, fue el que le dijo que se fuera al camino que estaba en el desierto. Luego dice que fue el Espíritu Santo que le dijo, júntate a ese carro. Pero lo interesante es que cuando el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro, Felipe obedeció, pero Felipe no se quedó como esperando, ¿qué más? Porque Felipe entendió ahí lo que tenía que hacer con el etíope al enseñarle las escrituras. La tercera experiencia de violencia que tuvo ahí fue que el Espíritu lo arrebató. O sea, oyó al ángel, oyó al Espíritu y fue arrebatado por el Espíritu. Fue simultáneo. Concluyo con esto porque estoy hablando de esa dimensión de relación con el Señor. Y vuelvo otra vez a Hebreos 12. Sión es el lugar que dice la ciudad de Dios, donde está el Dios vivo, pero también que dice la manifestación de ¿qué? De millares de ángeles. ¿Qué significa eso? Y sigue hablando de la Jerusalén celestial, del lugar del Dios vivo. Quiere decir que estamos, hermanos, entrando a una ¿qué? A una etapa, a una dimensión, no sé si llamarle sobrenatural o cómo llamarle a esto, de experiencias donde el Espíritu Santo nos va a guiar, pero también donde vamos a ser guiados por ángeles, donde vamos a ser guiados por el Señor mismo, porque dice que Sión es el lugar de la manifestación del Dios vivo, y ahí lo dice que hay, ¿qué cosa? No sé si ya lo encontraron. No. No, 12 dije, no 6. 12:22. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, ¿y qué sigue diciendo? A la compañía de ¿qué? De muchos millares de ángeles. ¿Qué nos espera, hermanos? Nos viene una época, ¿qué cosa? ¿Cómo le podremos llamar? Yo no tengo la palabra exacta. Glorioso. Nos viene una época gloriosa. ¿Qué más? Ayúdenme, por favor, con las palabras. Sí, está bien, gloriosa. Novedosa. Sin precedentes. Sobrenatural. Y no porque yo los quiera decir ni porque los estoy motivando, es porque ahí dice
Por lo tanto, hermanos, no permitamos que ninguna artimaña del enemigo ni maquinación del enemigo nos gane ventaja, porque no debemos de perdernos toda esta experiencia gloriosa. Es para nosotros y la vamos a disfrutar para la gloria de Jesucristo. La vamos a vivir y la vamos a poner en práctica para exaltar su nombre en todas las cosas. Van a ver la manifestación de millares de ángeles. Si Cornelio vio ángeles, si los demás fueron guiados por el Espíritu, la época que hoy viene no es de 1, de 3, de 5, es de millares de ángeles. Pero más que ángeles es la manifestación gloriosa del Dios vivo. ¿De qué nos sirve que hubieran ángeles manifestándose si no se mueve Él? Y a mí me interesa más esto. Y como resultado de eso viene la manifestación de millares de ángeles para la gloria de Jesucristo. Amén. El tiempo que viene, hermanos, y que ya ha empezado, es un tiempo súper glorioso. Dependerá de nosotros si nos abrimos o dependerá de nosotros si nos cerramos. Pero yo no me voy a quedar solo porque alguien se cierre. Ni espero que ustedes se queden solo porque alguien se cierre. Sino juntos que veamos esa experiencia gloriosa de Sion. Amén. Aleluya. Muy bien, pongámonos en pie entonces. Aleluya. Aleluya, porque... Gracias, Señor, que terminé. Pero también, pues, Aleluya. Demos gloria a Dios y vayamos desafiados y retados que no nos vamos a dejar robar ni perder esta bendición gloriosa de Dios. Y vuelvo a decir, ya no con juegos sino bromas, hay de aquel que con ciega locura permita que esto le sea robado, que permita que esto le sea quitado. Es mejor que sea colgado en una soga y tirarse al mar, porque vamos a ver la gloria de Dios como nunca, que ni siquiera la iglesia, estas iglesias que tuvieron problemas con el Señor, no la vieron, pero no por eso nosotros no la vamos a ver. Tengo un pasaje, apóstol, que dice: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sí. Y yo creo que Dios nos está ubicando en ese reino. Nos está ubicando en una forma ordenada. Así es. Y este va a ser glorioso, pues, porque estamos ahí, pero nos tenemos que ubicarnos donde debemos estar. Porque Amén. está entre nosotros. Así es. ¿Por qué está entre nosotros? Porque es Él. No puede haber reino de Dios sin Cristo. Él es el Rey. Él es el Señor. Por eso es que lo que nos viene, hermanos, viene algo, no hay palabras, grandiosísimo. Siento muy fuerte lo que dice la palabra del Señor en Juan 12:23. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Que el nombre del que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si le podemos agregar en Misión Cristiana del Calvario. Amén. Amén. Eso es correcto, exacto. ¿Qué dice ahí? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esas palabras son muy exactas. ¿Qué tal si lo decimos? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado en Misión Cristiana del Calvario. Una vez más. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado en Misión Cristiana del Calvario.
Y ahora a nivel personal, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado en mi vida. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Bendigamos su nombre. Aleluya. Aleluya. Ha llegado la hora, hermanos. Ha llegado el tiempo. Ya no permitamos que las maquinaciones del diablo nos hagan perder tiempo. El tiempo, la hora ha llegado, dijo Jesús. La hora ha llegado. El tiempo ha llegado. Aleluya. 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 El tiempo es ahora, dijo Jesús. Eso es. Eso es. Eso es. Bendito su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. La hora es, hermanos, no mañana, no pasado. Estamos en el tiempo de la gloria de la iglesia. Estamos en el tiempo de la manifestación del Dios vivo. Estamos en el tiempo de la manifestación de millares de ángeles en medio nuestro. Aleluya, aleluya. Así es, así es, así es. La hora ha llegado. Jesús dijo, la hora es, y la hora es. Eso es, eso es, eso es. Alabado y exaltado sea su nombre. Alabado y exaltado sea su nombre. Alabado y exaltado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Exaltado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por los hermanos que nos han servido en este día, y es el pastor Carlos juntamente con el distrito. Así que agradecemos a Dios y queremos dar gracias a Dios por ellos y bendecirlos. Qué ambiente tan delicioso hoy. Todavía hay una refacción. Todavía hay una refacción, dice, allá afuera. Qué ambiente tan rico. Esa palabra que dijiste es muy exacta. Muy exacta. Amén. Aleluya. Ven, Carlos, y vamos entonces a orar. Y los hermanos que nos han estado sirviendo, por favor. Ya viene. Apóstol Nino y Apóstol Salvador, vengan y vamos a orar por este grupo y a bendecirlos en el nombre de Jesús por la atención que han hecho con nosotros y la forma o la actitud en que han estado sirviéndonos. Así que gracias a Dios. Amén. Los ven más contentos porque dice estómago lleno, corazón contento. Muchísimas gracias. Entonces vamos a orar y el apóstol Saturnino nos dirige en oración, por favor.
Levantemos nuestras manos y bendigámosles. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por habernos permitido entrar en este adiestramiento. Pero también queremos darte gracias por el Distrito del Sur. Eso es. Padre amado, porque con todo el corazón han venido mis hermanos Sí, a Señor. servirnos. Sí, Señor. Y hoy Sí, Señor. declaramos que la bendición tuya permanecerá en la vida de los Aleluya. hermanos. Eso es. Como así en el distrito, Señor amado, Eso es. que todos cooperaron para poder llevar a cabo Así es, Señor. Así es. este compromiso el día de hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús Salud y ministramos ahora. declaramos la presencia tuya Así es. sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias por haber provisto lo que se necesitaba para el día de hoy. Amén, En amén, Cristo amén. Jesús. Eso es, Padre, te exaltamos. Te Gracias. damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Te Padre. exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Y a ejecutar lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Amén. Pedimos por favor que no se vayan a mover por la